Hola y bienvenidos a otro capítulo de mi canal de YouTube Español por Dentro. Y hoy tengo una invitada muy especial, la escritora paraguaya Mónica Bustos. Hola Mónica, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien por aquí. Bueno, pues muchísimas gracias Mónica por estar aquí desde Paraguay, un país muy poco conocido aquí en la India, a los indios, así que yo estoy muy seguro de que esta entrevista va a ser muy pues reveladora para muchas personas que estén viendo este video, así que muchísimas gracias. Y gracias por la invitación, Cedar. Mucho gusto estar acá. Bueno, yo empiezo como siempre por presentar a la invitada y en este caso Mónica Bustos. A los 19 años, Mónica publicó su primera novela, León Muerto, presentada por el guionista de cómics Robin Wood, y al año siguiente, en el 2004, publica de forma independiente el libro de cuentos Complejo de Bustos. En el 2006 obtuvo una mención de honor por el cuento La caída del fuerte Fantasía en el concurso organizado por el Centro Cultural La Casona de Asunción. Y en el 2008 su relato La cuestión es sencilla formó parte de la antología Comboio com Assas, editada en Portugal por Antonio Fournier. Ese mismo año obtuvo el primer premio del concurso Dr. Jorge Ritter por el cuento Camas Calientes. Participó también del programa de residencias artísticas para creadores de Iberoamérica en México en 2010 y de la tercera muestra de arte iberoamericano realizado en Ciudad de México en diciembre de 2010, organizado por Fonca Conaculta. Su segunda novela, Chico Bizarro y las moscas, obtuvo el premio Augusto Roa Bastos de novela y fue publicada por Alfaguara en el 2010. Así que muchísimas gracias Mónica, y es un gran honor otra vez tenerte aquí en este canal de YouTube. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Estoy encantada. Bueno, Mónica, me encantaría pues empezar con la pregunta de que ¿cuándo pensaste que ibas a ser una escritora? Desde muy pequeña yo escribía, me gustaba contar historias, me gustaba contar oralmente historias, me gustaba dibujar, narrar a través como unos cómics sin palabras, también me gustaba narrar historias y yo tengo recuerdos de que aprendí a escribir, lo primero que intenté hacer era inventar historias. Cuando pensé que esto, que podía ser escritora, quiero honrar un poco un homenaje que hoy es el día en Paraguay, hoy es el día del maestro, y fueron varios maestros en la escuela, en primaria, en la secundaria, que me dijeron, pero tenés talento, ¿sabes escribir? Sos diferente, o sea, escribís diferente a otros, a sus compañeros, me decían, ¿verdad? Yo no me daba cuenta, yo no me si era por mí, yo pensaba que era algo natural, que todos escribían así, yo pensaba que a todos les gustaba ir a su casa a escribir, porque a mí me encantaba, llegaba de la escuela y me sentaba y hasta toda la madrugada escribía, pensaba que era normal. Y sé que vos enseñás también español, entonces sos un maestro, felicidades también, porque hoy es el Día del Maestro aquí. Entonces creo que hay que pensar un poco en la influencia que tienen a veces los maestros en sus alumnos y cómo pueden llegar a cambiar la vida de alguien o hacerle más claro el panorama. A mí me gustaba escribir, me encantaba leer sobre todo, y hubo un par de maestras que me dijeron, tenés un talento, tenés que seguir esto, tenés que buscar la forma de, de profesionalizarte, tenés que leer tal libro, que me iban guiando también en esto. Y por eso menciono cómo me ayudaron cuando yo estaba ya terminando el colegio y pensaba, bueno, ¿qué carrera voy a seguir? Y me decían, sí, una profesora me dijo, mira, sigas lo que sigas, no te apartes de la escritura porque hay algo que vos tenés que no siempre se ve. Y creo que eso me sirvió, ese consejo, y también me sirvió para tener una claridad acerca de lo que yo quería, porque yo sé que lo que más me gustaba era escribir. Me gustaba escribir para mí. A veces no sabía que a otras personas podían gustarle las cosas que yo escribía, que alguien iba a leer y sentir que de alguna forma le llegaba.
Eso empieza a ocurrir cuando mis compañeros también leen, porque gracias a las profesoras que me hacían leerla en voz alta para que los compañeros escuchen. También ocurre cuando publico mi primer libro, porque todos sabían que yo tenía una novela que llevé años escribiendo, que era León Muerto, y me alentaban para publicarlo. Cuando publiqué y había gente extraña de la que nunca vi, gente de la que no sabía nada y se acercaban, me buscaban en ferias libres, me decían, yo leí León Muerto, leí tu primera novela y me llegó de tal forma o tal personaje me encantó. Y de verdad me sorprendía entonces y me sigue sorprendiendo cómo hay cosas que uno escribe que yo pensaba que tal vez a nadie le podía interesar y sí, había gente a la que le llegaba muy profundo y eso es una gratificación de la parte de escribir y de publicar. Uno escribe para uno mismo y publicar creo que es cuando sentís la gratificación cuando otra persona lee y se siente conmovido de alguna forma. Claro, pues muy bien dicho. Así que, Mónica, mi siguiente pregunta es, para ti, ¿qué define tu escritura? ¿Qué define tu manera de escribir? Creo que lo que yo escribo como te estaba contando, lo que yo siento y lo que sentía cuando empecé a escribir, escribo con pasión y esa pasión por narrar una historia de cierta forma es lo que a veces me da las guías de cómo tiene que ser una estructura, porque no me dejo llevar por las normas, esto se debe escribir así, o una estructura para este tipo de novelas debe ser de tal y tal, nudo, desenlace, todo, no sé, una estructura normal, yo sé, hay varias formas, ¿cómo explico esto? ¿Qué es lo que me define? La pasión, porque a veces dicen Mónica o Mónica Busto escribe de forma experimental. Escribo de forma experimental, pero para mí es una forma, más bien una forma pasional. Escribo por lo que voy sintiendo que la historia me pide. Si a veces, si uno de mis recursos es la fragmentación, contar contar en forma cronológica algo o contar, esconder poner pistas y esconder muchos sucesos como para que la historia se quede muy cortada y que uno tenga que pensar demasiado. Para mí viene más de lo que yo siento que la historia necesita o los personajes necesitan. Entonces, resumiendo, algunos podrían decir que es experimental, pero me gusta, y sí, puede ser experimento en en cada novela, un tipo de forma diferente. Me gusta jugar con las formas y que las formas reflejen lo que estoy tratando de contar. Muy bien. Y pues, ¿qué temas centrales hay en tus novelas? Siempre aparecen personajes desamparados, marginales, personajes que intentan encajar. Y para mí eso es algo central, tratar de contar las historias de personas o personajes poco comunes o de las que el común de la gente podría huir. Y eso es lo que me gusta, contar historias de personas que no encajan en la sociedad, pero también historias que hagan desencajar tu propia realidad. Bueno, pues sí, es algo muy interesante lo que tú dices, Mónica. Y ahora una pregunta pues, muy interesante para mí hacerte, porque es algo como dije antes cuando te presenté que aquí en la India, Paraguay como un país es muy poco conocido y por tanto sus diferentes aspectos, ¿no? La literatura siendo uno. Así que, ¿cómo reflejan tus novelas a la sociedad paraguaya para que aquí el público indio pueda saber un poco? Bueno, el Chico Bizarro y las moscas, por ejemplo, les muestro. Este es Chico Bizarro y las moscas. A ver, ahí sí se ve. Sí, sí, se ve. Es una novela sobre una banda criminal o crimen organizado, pero en el que el tráfico se centra más bien en patrimonios nacionales. Entonces, me sirve como recurso para ir contando la historia de Paraguay, pero también deshaciéndola. ¿Y cómo se deshace? Se deshace con estos personajes en unas aventuras casi disparatadas cuando tratan de robar
monumentos o tratan de hasta secuestrar al escritor Augusto Rabasto, que es el escritor más importante del país. Entonces, esta novela es como tratar de deshacer todo lo que es nacional o todo lo que es importante para el paraguayo. Y en este caso, en esta novela, se refleja cómo la corrupción, la impunidad, el crimen que es, tal vez, no quiero decir lo más característico, pero es la forma en la que refleja cómo se maneja el país. Por eso estos criminales salen impunes de uno y otro crimen, pero también me ayuda a contar la historia del Paraguay a partir de cómo ellos toman reliquias ancestrales que significan mucho para nuestra cultura, pero que no se respetan, que en la vida real no se tienen en cuenta o a nadie le importa, y entonces ellos toman estas reliquias y las venden en el mercado negro. Esa es mi forma de contar también cómo la idiosincrasia paraguaya a veces no hacemos caso o no respetamos tanto lo que es nuestra cultura o no valoramos. Y creo que esa es la clase de cosas. En novela B, que es este otro tema. Novela B, esta salió en España en el 2020. Okay. Ya es sobre toda Latinoamérica, pero también trata el humor negro, la raíz del humor negro, el origen también es la impunidad, los crímenes como quedan impunes, porque es una novela sobre locos, asesinos, y el horrible chiste negro es que puede ser real, como todo queda impune o que nadie investiga los crímenes y por eso pueden hacer lo que quieren. Interesante, Mónica. Y para ti, ¿qué procesos son importantes durante escribir una novela? Para mí es tratar primero, antes de escribir una novela, tengo que escuchar, sentir a los personajes. ¿Qué es eso? Si yo no siento, si yo no puedo verles con claridad que estos personajes puedan tener vida propia, puedan de repente hablar en mi cabeza y tener pensamientos claros. A veces me es difícil definir esto, pero creo que los escritores entienden que cuando tenés que desarrollar primero en tu mente, no toda la historia, a veces no tengo la historia, a veces escribo sin saber lo que va a pasar. Para mí lo más importante es conocer a estos personajes, qué sienten, qué quieren, qué razones tienen para vivir o para morir y cuáles son sus motivaciones. Si yo siento a estos personajes, empiezo a escribir y empiezo a escribir varios borradores, y pueden tener varias páginas, y después puedo no usar nada. Puedo no usar nada o puedo usar algunas cosas de cada. Es un proceso al inicio, creo que un poco más lento. Hay veces que escribís de varias páginas, 20, 30 páginas en una hora. Bueno, al menos yo, cuando siento a los personajes y siento lo que quieren y quiero expresar a través de las palabras lo que ellos están sintiendo. Y si no logro eso, si una vez que al día siguiente leo y no representa, tengo que borrar todo. Entonces, para mí es primero, uno, sentir las voces y motivaciones de los personajes. Y dos, escribir varios borradores y no tener después pena, lástima por tener que eliminar páginas, pensar, ay, sí, pero ya escribí, eso hace más largo el libro. No, eso no me importa. Lo eliminas si no funciona. Bueno, dos puntos muy interesantes y creo que muy útiles para los que entre mi público quieran ser escritores en el futuro, ¿no? Así que sería algo muy interesante. Ahora me gustaría hacerte una pregunta en cuanto a la traducción literaria, porque yo también soy traductor literario, así que ¿has hecho alguna vez alguna traducción literaria? O si no, ¿qué piensas de este aspecto? Nunca hice traducciones, hago para mí. A veces a mí me gusta, si yo leo algo en español que sé que bueno, si el autor es inglés o norteamericano, escribió en inglés originalmente, quiero saber cómo expresó esto y busco entonces el original. Y hay veces al revés, hay veces que sobre todo me pasa con los poemas, son más difíciles, porque en los poemas a veces encuentro
una frase perfecta, un verso genial, hermoso, y le quiero contar a alguien que no sabe inglés, ¿cómo le explico esta palabra? Y empiezo a buscar varias traducciones, eso me pasa muchísimo, el mismo poema con varias traducciones y busco qué palabra es la que más se parece. Sí. Y por eso yo creo que el traductor es tiene que ser un artista, el traductor tiene que sentir igual que el escritor, tiene que sentir creo que tiene casi el mismo trabajo o más trabajo porque tiene que tratar de expresar lo que el autor quiso expresar y a veces si no hay una palabra equivalente, ¿qué hace? Es muy difícil y en los poemas es donde más noto esa dificultad y a veces digo, bueno, este es el original, pero sí, si lees 1, 2, 3, 4 traductores diferentes, me encanta encontrar, este es el que más se acerca. Y eso me parece bellísimo cuando un traductor encuentra las palabras correctas. Yo creo que nunca, solamente uno de mis cuentos tuvo una traducción que fue en Portugal. Después ninguna de mis novelas fue traducida. Y a mí me encantaría, de hecho, o sea, me encantaría. Pero casi eso no pasa para los autores paraguayos que somos, que no tenemos, no conocen tanto de nuestro trabajo en el exterior. Pero sí, a mí me gustaría eso. Y sé pero también sé cuánto le va a costar traducir varios juegos de palabra, pero por eso tiene que ser, el traductor tiene que ser un artista, tiene que ser alguien que le guste jugar con las palabras también, ¿verdad? Tiene que ser casi un matemático, ¿verdad? Es tan difícil traducir, sobre todo cuando el escritor eh, trabajó de una forma experimental. Yo creo que es para aplaudirle a veces al traductor, levantarse y darle una ovación cuando encontrás una frase que sí representa lo que el autor quiso hacer en otro idioma. Muy interesante. Y la última pregunta de esta entrevista, Mónica, es sobre tu futuro, ¿sí? ¿Cómo crees que va a continuar tu trayectoria literaria y qué podemos esperar los lectores nosotros? A mí me gusta hacer en que cada novela no sea diferente solo por capricho, sino que represente lo que la historia necesita. Por eso a veces encuentran una novela muy diferente a la otra. El eje temático que van a encontrar en todos mis textos es lo que hablamos de gente desamparada, gente que vive al margen, gente que no encaja, van a encontrar eso. A mí me gustaría que al menos una de mis novelas sea traducida, eso me encantaría, sí. Me gustaría llegar al cine o que hagan una serie, me encantaría. Eso es lo que me gusta. Tuve algunas propuestas de eso, pero nada concreto aún. Pero sí me gustaría llegar a eso y sé que puede pasar. Vamos lento. A veces el camino de un escritor es a paso muy lento, porque sobre todo para los que somos de países que no tienen mucha trayectoria, muchos autores conocidos en otros países, entonces es más lento aún, pero ahí vamos. Estamos ahora, salió de Nueva York una de mis novelas, una reedición, Hammerstone, pero salió en español para lectores, gente que lee en español allá en Estados Unidos. Y en Europa está Novela B, que también salió en México. Vamos de a poco transitando diferentes países, pero sí me gustaría que llegue al cine o a la televisión alguna de mis obras. Bueno, pues mucha suerte. Muchas gracias. Y con todos tus esfuerzos que estás haciendo. Y espero que pues salgan novelas aún más bonitas e interesantes. Así que muchísimas gracias, Mónica, por estar aquí. Espero que a mi público aquí en Español por Dentro os haya gustado mucho y hayáis sabido un poco más sobre Paraguay, ¿no? Porque es el esfuerzo de este canal de pues, acercar a las dos culturas, ¿no? De América Latina y de la India. Así que, pues, muchas gracias y hasta el siguiente capítulo de Español por Dentro. Chao. Muchas gracias. Gracias.